Municipio de Ciudad Valle, San Luis Potosí, cito en Palacio Municipal sin número, zona centro de esta ciudad, siendo las 9:34 del día 18 de mayo del 2023, en observancia a lo dispuesto por los artículos 21, fracción primera, 23, 70, fracción tercera, 78, fracción tercera y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se reúnen los integrantes del Ayuntamiento de Ciudad Valle, San Luis Potosí, con la finalidad de llevar a cabo la 39ª sesión ordinaria de Cabildo. Como primer punto del orden del día, previo al pase de lista, hago de su conocimiento que se recibió en esta Secretaría General oficios signados por los regidores Jessica Paola Infante Barrios, Julio Alejandro Guido Azuara, Erika Guadalupe García Ponce, Patricia Hurtado Barrera, Ma Virginia Guerrero Coronado y el síndico municipal Mariano Aguillón Montelongo, en los cuales en sentido estricto, en el contenido de cada uno de ellos, justifican su inasistencia a esta 39ª sesión ordinaria de Cabildo, fundamentándolo en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Dicho lo anterior, procedo al pase de lista y verificación del quórum legal, lo cual hago de la siguiente manera. David Armando Medina Salazar. Ruth Mirea Portilla Sánchez. Mariano Aguillón Montelongo presentó oficio de justificación. Karina Elizabeth Recendis Pérez. Santiago Nales Horta. Patricia Hurtado Barrera presentó documento de justificación. Julio Alejandro Guido Azuara presentó documento de justificación. Ma Virginia Guerrero Coronado presentó documento de justificación. Edgar Padrón Sánchez. Jessica Paola Infante Barrios presentó documento de justificación. Javier Cruz Salazar. Jesús Guadalupe González Vargas. Humberto Torres Medrano. Erika Guadalupe García Ponce presentó documento de justificación. Norma Lidia Chávez García. Presidente municipal, licenciado David Armando Medina Salazar, le doy cuenta de la presencia de 9 integrantes de Cabildo, por lo que existe quórum legal para poder celebrar la presente sesión. Siguiendo con el orden del día, en el segundo punto del referido, cedo el uso de la voz al licenciado David Armando Medina Salazar para que declare formal y legalmente instalada la sesión. Dando cuenta de la presencia de 9 integrantes de Cabildo y siendo las 9:36 del día 18 de mayo de 2023, declaro instalada la 39ª sesión ordinaria de Cabildo y por consiguiente se declaran válidos todos los acuerdos que la misma se tomen. Para continuar con la sesión, dentro del tercer punto, procedo a dar lectura al orden del día para que posteriormente sea votado y en caso de ser aprobado, continuar con la sesión. Pase de lista y verificación del quórum legal. Instalación legal de la sesión. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Lectura y en su caso, aprobación o dispensa de la lectura del acta anterior. Análisis de la solicitud de iniciar con el procedimiento para obtener la certificación de espacio 100% libre de humo de tabaco y emisiones promovido por Servicios Municipales de Salud. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de reforma al artículo 9, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí que remite el Congreso del Estado. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de reforma a los artículos 90, párrafos quinto del séptimo al décimo y decimosegundo, 97 y 98 de la Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí que remite el Congreso del Estado.
análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de reforma al artículo 8º, párrafo 3º de la Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí, que remite el H. Congreso del Estado. Asuntos generales y clausura de la sesión. Leído que ha sido el orden del día, pregunto a los presentes, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación. Muchas gracias. Doy cuenta de 9 votos a favor, por lo que se tiene aprobado el orden del día por mayoría. Para dar continuidad con el orden del día y en relación con el cuarto punto del referido, pregunto a los integrantes de este H. Cabildo si es su deseo que se dé lectura del acta anterior o de lo contrario desean dispensar la misma. En uso de la voz, el regidor Edgar Padrón Sánchez. Muy buen día, honorable Cabildo. Solicito la dispensa de la lectura del acta anterior, ya que previamente fue analizada. Es cuanto. Escuchada la propuesta del regidor Edgar Padrón Sánchez, se somete a votación la solicitud y para tal efecto pregunto a los presentes, los que estén por la afirmativa, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación. Nuevamente se hace el conteo de votos. Escuchada la propuesta del regidor Edgar Padrón Sánchez, donde solicita la dispensa de la lectura del acta anterior, quienes estén por la afirmativa se sirvan levantar la mano en señal de aprobación. Muchas gracias. Doy cuenta de 9 votos a favor, por lo que los presentes son conformes con dispensar la lectura del acta anterior y en consecuencia se hace constar que una vez que es sometida a votación la aprobación del acta referida a la misma, es aprobada por mayoría. Para dar continuidad, doy paso al quinto punto del orden del día relativo al análisis de la solicitud de iniciar con el procedimiento para obtener la certificación de espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones promovido por Servicios Municipales de Salud. Les comento que la intención del presidente municipal es que los espacios que ocupa la presidencia municipal, así como diversas oficinas con atención al público, sean certificadas como espacios libres de humo, por lo que se pide la autorización de este honorable cabildo para iniciar con este proceso de certificación, el cual consta de diversas etapas que van desde la plática de concientización, capacitación, señalética e inspección del área. Asimismo, y en caso de autorizar el inicio de este proceso de certificación, se solicita se determine cuáles edificios entrarían en la certificación o en su defecto, si se deja a criterio de Servicios Municipales de Salud, las áreas que deberán certificarse. Pregunto a los presentes, los que deseen participar en el quinto punto del orden del día. Está abierto el micrófono para ustedes. Muy bien, no habiendo participaciones respecto de este punto, se somete a votación la autorización de iniciar con el procedimiento para obtener la certificación de los espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones promovido por Servicios Municipales de Salud. Quien esté por la afirmativa, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación. Muchas gracias. Una vez realizado el conteo, doy cuenta de 9 votos a favor y se da cuenta que los conformes autorizan la solicitud del quinto punto del orden del día, por lo que se le instruye al director de Servicios Municipales iniciar con el procedimiento para la certificación. En relación con el sexto punto del orden del día,
respecto al análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de reforma al artículo 9, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí, que remite el H. Congreso del Estado. Me permito informar a este honorable cabildo que se recibió en esta Secretaría General en sobre cerrado la propuesta de reforma al artículo 9, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí, que remite el H. Congreso del Estado. Previo a someter a votación y por instrucciones del presidente municipal, licenciado David Armando Medina Salazar, procedo a leer la exposición de motivos. Exposición de motivos. El derecho a la identidad cultural y a la libre autodeterminación son derechos fundamentales que hasta el momento no han podido tener plena vigencia, incluso con todo el apoyo de organismos, declaraciones, convenciones internacionales. Las prerrogativas que derivan de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de otros documentos internacionales no deben constituir una mera enunciación de derechos, sino verdaderos instrumentos vinculantes a nuestra realidad respecto a los pueblos indígenas y otras minorías. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas precisa en su artículo 2 que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas, y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas. Asimismo, en su artículo 3, la invocada declaración prevé que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 2, párrafo cuarto, que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. En armonía a la disposición transcrita en el párrafo que precede, la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, en el arábigo 9, fracciones cuarta y quinta, establece, entre otros derechos de los pueblos indígenas siguientes, fracción cuarta, la conciencia de su identidad étnica deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos y comunidades indígenas. Las propias comunidades coadyuvarán en última instancia a este reconocimiento. Fracción quinta. El Estado reconoce el derecho de los pueblos indígenas y sus comunidades a la libre determinación, misma que se expresa en el ámbito de su autonomía. Ella bajo el principio de subsidiariedad y complementariedad que corresponde con el marco del orden jurídico vigente. Es posible considerar que el alcance del derecho fundamental reconocido, tanto en las constituciones como en las declaraciones antes citadas, denominado derecho a la libre determinación, refleja un conjunto de libertades encaminadas a enriquecer el proyecto de cada colectividad en cuanto a su autonomía, que van desde su denominación hasta su organización social, económica y política, cuyo límite es la no afectación a terceros o la alteración del orden público. El desarrollo de esta autonomía va un poco más allá del propio reconocimiento normativo existente. Tiene que ver con la gestión de lo cotidiano, con un empoderamiento que deriva de una reparación histórica, de una restitución ancestral que obedece a la presencia previa de un así estábamos antes de. Respecto al derecho denominado derecho a la identidad cultural, podemos afirmar que guarda un vínculo con las raíces o conjunto de características que identifican una colectividad y la diferencia de otras. La identidad supone un reconocimiento y apropiación de la memoria histórica del pasado,
un pasado que puede ser reconstruido o reinventado, pero que es conocido y apropiado por todos. El valorar, restaurar, proteger el patrimonio cultural es un indicador claro de la recuperación, reinvención y apropiación de una identidad cultural. Tomando en consideración la importancia del lenguaje con la naturaleza humana, como manifestación perceptible de la esencia misma del hombre en lo individual, así como el desarrollo de su personalidad y del de su colectividad. Y revisando la noción de los términos PAME y Shio-oi, nos permitimos dar un salto en el tiempo para analizar la transformación de los mismos en razón de la denominación que estos pueblos emplean para identificarse realmente y la denominación impuesta por investigadores en su momento. Este fenómeno ha sido recurrente desde antes de la conquista española. Frecuentemente se ha denominado a diversos pueblos indígenas de México en distinta forma a la que los propios pueblos emplean para identificarse. En el caso concreto, este grupo disperso en parte del suelo potosino, con una presencia importante en el ejido La Palma, municipio de Tamazopo, donde se concentran aproximadamente 30 comunidades. Señalan que la palabra PAME no es aceptada por los habitantes de la etnia Xi-Hui como un término que deba representar la identidad étnica, en razón de que es utilizado constantemente para denigrar la condición humana de las personas, dado que su significado se refiere a persona tonta y negativa, por lo que le resulta despectivo. Por tanto, es importante responder a las aspiraciones en tal sentido del grupo con la expectativa de generar un proceso representativo, exhaustivo e incluyente en cuanto a su identidad histórica. Los términos PAME y Shioi fueron o Shihui impuestos por la antropóloga Heidi Chemin Basler en sus investigaciones realizadas al pueblo Xi-Hui, bajo una construcción significativa que no descifraron en su oportunidad y que por tanto, aún de manera involuntaria, no respeta y desconoce por completo la identidad y personalidad colectiva de este grupo. Ello infiere en la real configuración de la identidad histórica de la etnia y anula su derecho a la autodeterminación, pues solo ellos son los verdaderos conocedores de su cultura y de su origen, por lo que en un intento de contribuir a reivindicar dicha identidad y autodeterminación es que se suprimen los términos PAME y Shioi del texto de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, así como de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y sus municipios, para sustituirlo el término correcto Xi-Hui, que efectivamente da identidad a la etnia. Así, se fortalecen los procesos de autonomía e identidad propias de la etnia y se consolida su participación efectiva en el diseño de su autodeterminación, que constituyen, entre otras, una de las premisas fundamentales del Programa Nacional de Pueblos Indígenas 2018-2024. De esta manera, empezamos a construir un camino de respeto y coordinación con nuestros pueblos indígenas, a fin de dar respuestas efectivas a sus reivindicaciones y aspiraciones, garantizando sus derechos y fortaleciendo sus culturas e identidades colectivas. No obsta mencionar que, en observancia a la Ley de Consulta Indígena del Estado y municipios de San Luis Potosí, se llevó a cabo la consulta, a la que se constriñe a esta soberanía, al tratarse de reformas en materia indígena, la cual en este tema arrojó el siguiente resultado. Término Xi-Hui. En cuanto a la adición del término Xi-Hui y sustitución o eliminación del término PAME a los artículos 9 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y 3º, fracción 11ª, segundo párrafo de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y sus municipios, hubo una mayoría que aprobó dicha propuesta, aunque se puede hacer la observación de que no hay una estandarización formal de la lengua, que hubo otra propuesta de escritura para la variante sur que fue Xi-Hui, y que el contexto consultivo se presentó una situación en donde un señor que fue consejero del extinto INI expresó que ellos eran PAMES y así pidió ser registrado en la lista de asistencia, a lo que los demás participantes expresaron lo mismo.
Si bien dicho término tiene una connotación negativa, vemos una situación no analizada a profundidad que pudiera precisar de mayores estudios, pero ya tiene datos de que la justificación de algunas comunidades para la aprobación de esta iniciativa es que el término que se propone sí los define, y otros dicen que es la forma correcta de describirlo. Primero, se reforma el artículo 9 en su párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí para quedar como sigue. Artículo 9. El Estado de San Luis Potosí tiene una composición pluriétnica, pluricultural y multilingüística, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Reconoce la existencia histórica y vigente en su territorio de los pueblos nahuas, tenec o huastecos, ixí y uy, así como la presencia regular de los huirrárica o huicholes y la población afroamericana. De la fracción primera a la número 16, transitorios primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, Plan de San Luis, previo procedimiento al que aluden los párrafos primero y segundo del artículo 138 de la propia Constitución local. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer. Dado en el Salón de Sesiones Ponciano Arriaga Leija del Honorable Congreso del Estado en sesión ordinaria del 23 de marzo del 2023, Honorable Congreso del Estado, por la directiva Primera Secretaria Legisladora Emeidalia Saldaña Guerrero, Presidenta, Legisladora Cintia Verónica Segovia Colunga, Segunda Secretaria Legisladora Nadia Esmeralda Ochoa Limón. Una vez agotado este punto y dado lectura a la exposición de motivos, pregunto a los presentes si alguno tiene una participación respecto de la propuesta de reforma al artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí que remite el H. Congreso. Muy bien, al no haber intervención, se somete a votación la minuta del proyecto de decreto de referencia, por lo que pregunto a los presentes, quien esté por la afirmativa, sírvase levantar la mano en señal de aprobación. Muchas gracias, resultando 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, por lo que es aprobada esta iniciativa por mayoría. Y bueno, en todos sus términos y para los efectos de la parte relativa en los párrafos primero y segundo del artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Continuando con el orden del día, dentro del séptimo punto del referido, en el que contempla análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de reforma a los artículos 90, párrafos quinto del séptimo al décimo y décimo segundo, 97 y 98 de la Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí, que remite el H. Congreso del Estado. Si este honorable cabildo me permite dar lectura a la exposición de motivos. El ejercicio de los cargos públicos que revisten una responsabilidad de primer orden, como es el caso del gobernador o gobernadora, titulares de las presidencias municipales e integrantes de los ayuntamientos, legisladoras y legisladores, así como las y los titulares de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, tienen una característica en común. En todos los casos se establece el tiempo máximo de duración. Es así como la o el titular del Poder Ejecutivo dura en su encargo 6 años, las y los legisladores, así como integrantes de los ayuntamientos, 3 años con posibilidad de reelección, las y los magistrados 6 años con posibilidades de ratificación hasta por 15 años. En el caso de la reelección de las y los diputados, esta se define de manera clara mediante el voto directo de la ciudadanía, lo que no deja lugar a dudas respecto del proceso.
Sin embargo, en el supuesto de las y los magistrados, los procesos de ratificación han constituido un serio problema que genera problemas en la actividad jurisdiccional. Por ello, y atendiendo a que los cargos que se ocupan en los poderes del Estado devienen de procesos de elección, es pertinente que las magistraturas sean electas a propuesta de la persona del titular del Poder Ejecutivo y ratificadas por quienes integran el Congreso del Estado. Para ocupar los cargos por un periodo determinado e improrrogable, supuesto que además se considera aplicable para el cargo de consejero o consejera de la Judicatura, no es óbice puntualizar cuántos recursos económicos ha erogado el Estado para dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por la autoridad federal, tratándose de la concesión del amparo y la protección de quienes han recurrido las determinaciones de esta soberanía o del propio Poder Ejecutivo Estatal. Tampoco obsta señalar la duración del cargo de las magistraturas a nivel federal, de conformidad con lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del Tribunal Federal de la Justicia Administrativa, 15 años, Sala Superior; Sala Regional, 10 años. Del Poder Judicial de la Federación, 15 años, improrrogables. Del Tribunal Federal Electoral, 9 años, salas superiores y salas regionales. Es de resaltar la oportunidad de renovar los criterios que aplica el máximo órgano jurisdiccional del Estado, así como los que corresponden al Consejo de la Judicatura, por lo que con estas adecuaciones se busca evitar la permanencia indefinida de quienes ostentan las magistraturas, así como las consejerías. No pasa inadvertido que las disposiciones que se ajustan no resultan aplicables a quienes ostentan actualmente los cargos que nos ocupan. Ello es así en atención al criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la voz: magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El artículo 7º transitorio de la Ley Orgánica de ese órgano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre del 2007, no resulta aplicable respecto de los nombramientos de aquellos. Primero, se reforman los artículos 90 en sus párrafos 5º, 7º, 8º, 9º, 10º y 12º, 97 y 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para quedar como sigue. Artículo 90. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, así como la carrera judicial, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura, en los términos de esta Constitución y conforme lo establezcan las leyes. La vigilancia respecto de la función jurisdiccional de las y los magistrados, así como las resoluciones disciplinarias sobre los mismos, estarán a cargo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. El Consejo se integrará con 4 personas, de los cuales una será quien presida el Supremo Tribunal de Justicia, quien también lo será del Consejo. Una designada por el Congreso del Estado y otra por el Supremo Tribunal de Justicia, y una más por quien sea el titular del Poder Ejecutivo. Las personas designadas por estos 2 últimos serán ratificadas por el Congreso del Estado. Para su integración se observará el principio de paridad de género. Todas las personas consejeras deben reunir los requisitos señalados en el artículo 99 de esta Constitución y distinguirse por su capacidad profesional, experiencia y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieren a la designación, adscripción, remoción o no ratificación de jueces o juezas, los cuales podrán ser recurridas ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Las personas consejeras no representan a quien las designa, por lo que ejercerán sus funciones con independencia e imparcialidad. Durante su encargo solo podrán ser removidas en los términos del título 12º de esta Constitución. Salvo quien presida el Consejo, las y los demás durarán
5 años en su encargo. Serán sustituidos de manera escalonada. Al concluir su periodo, tendrán derecho a un haber de retiro consistente en un único emolumento equivalente a un año de salario, sin perjuicio del pago de aguinaldo y vacaciones proporcionales que les correspondan. Dicha remuneración se cubrirá con base en el último salario percibido. Sean designadas para concluir el término del cargo de otro consejero o consejera, podrán ser propuestas para el encargo de un periodo completo. Artículo 97. Las y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia durarán en su encargo 10 años y solo podrán ser privados de sus puestos en los términos establecidos en la presente Constitución. Las magistraturas en ningún caso podrán ser ejercidas después de los 73 años de edad de su titular. Al vencimiento de su periodo o término de su función por edad, tendrán derecho a un haber de retiro en los términos que marque la ley. Artículo 98. En la misma forma que las magistraturas numerarias serán nombradas las magistraturas supernumerarias, pudiendo elegirse también dentro de la lista de las propuestas como numerarias. Las y los magistrados supernumerarios tendrán las funciones que les asigne la ley y sustituirán, en el orden en que hayan sido nombrados por el Congreso del Estado, a aquellos en sus faltas temporales y provisionalmente en las absolutas. En este último caso, los supernumerarios permanecerán en el desempeño del cargo hasta que tome posesión la persona titular de la magistratura numeraria nombrada para cubrir la vacante. Solo las y los supernumerarios que ejerzan como numerarios formarán parte del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Este podrá llamar a los supernumerarios que requiera y asignarles sus funciones. Los nombramientos de las y los magistrados supernumerarios serán por 6 años y podrán ser designados por una sola vez para un periodo igual, sin perjuicio de que sean propuestos por el Ejecutivo para ser nombrados numerarios. Transitorios. Primero, este decreto entrará en vigor a los 30 días hábiles de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, Plan de San Luis, previo procedimiento a que aluden los párrafos primero y segundo del artículo 138 de la Constitución local. Segundo, las personas titulares de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia y consejerías del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, nombradas a la fecha de entrada en vigor del presente decreto y que no hayan sido ratificadas, no se les aplicará retroactivamente dicho decreto. Continuarán en sus cargos por el tiempo y las prerrogativas legales vigentes en el momento en que fueron nombradas, inclusive el derecho a su ratificación. Sin embargo, las y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado podrán optar voluntariamente porque se les apliquen las disposiciones de este decreto. Solo en caso de que así lo decidan, deberán manifestarlo por escrito un año antes de la conclusión del periodo de su encargo previsto en las leyes que se reforman. Tanto el titular del Poder Ejecutivo de la entidad como el Congreso del Estado. Tercero, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer. Dado en el Salón de Sesiones Ponciano Arriaga Leija del Honorable Congreso del Estado, en sesión ordinaria el 2 de marzo del 2023, Honorable Congreso del Estado, por la directiva primera secretaria legisladora Emma Idalia Saldaña Guerrero, presidenta legisladora Cintia Verónica Segovia Colunga, segunda secretaria legisladora Nadia Esmeralda Ochoa Limón. Pregunto a los presentes si alguien desea participar respecto de este punto del orden del día. Bien, al no haber intervenciones, pregunto a los presentes, los que estén a favor de esta iniciativa, por favor levanten su mano en señal de aprobación. Muchas gracias, resultando 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
se declara aprobada por mayoría en todos sus términos y para los efectos de la parte relativa de los párrafos primero y segundo del artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Continuando con el orden del día, dentro del séptimo punto relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de reforma al artículo octavo, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí, que remite el H. Congreso del Estado. De igual manera y con el permiso de todos ustedes, daré lectura a la exposición de motivos. Sí. Es el punto número octavo del orden del día. Exposición de motivos. Actualmente nos encontramos ante el mayor fenómeno migratorio tanto a nivel mundial como en el Estado. La migración incide en la vida de las mayorías de las personas por diversos factores como son económicas, sociales, políticas, familiares o personales que impulsan la migración de personas potosinas a otras entidades hacia el extranjero. Resulta necesario atender el fenómeno denominado migrante de retorno, que es aquella persona que actualmente reside en el Estado, pero proviene de otro país, principalmente de Estados Unidos de Norteamérica, así como la situación de los binacionales en tránsito, que son las personas que radican en el extranjero y por temporada vacacional, ya sea en Semana Santa, verano o época decembrina, regresan a México. Tanto contra las personas migrantes de retorno como los binacionales en tránsito, se cometen acciones discriminatorias al dárseles un trato desfavorable o de desprecio por su condición, por lo que es pertinente considerar esa condición en el numeral octavo en el párrafo tercero del Pacto Político Estatal, para prohibir la discriminación en ese supuesto, es decir, establecer la prohibición de la discriminación para la condición de migrante de retorno o binacional en tránsito de una persona. Único, se reforma el artículo octavo de su párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí para quedar como sigue. Artículo octavo. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, la condición de migrante en retorno o binacional en tránsito, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Transitorios, primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, previo procedimiento al que aluden los párrafos primero y segundo del artículo 138 de la Constitución local. Segundo, se derogan todas las disposiciones que opongan al presente decreto. Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer, dado en el Salón de Sesiones Ponciano Arriaga Leija del Honorable Congreso del Estado, en sesión ordinaria el 9 de febrero del 2023. Honorable Congreso del Estado, por la directiva primera secretaria legisladora Emma Idalia Saldaña Guerrero, presidenta legisladora Cintia Verónica Segovia Colunga, segunda secretaria legisladora Nadia Esmeralda Ochoa Limón. Pregunto a los presentes quién desea tener participación respecto de esta iniciativa del orden del día. Muy bien, al no haber intervenciones se somete a votación la minuta de proyecto de decreto de referencia. Pregunto a los presentes, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación. Muchas gracias. Resultando 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, se declara aprobada por mayoría en todos sus términos y para los efectos de la parte relativa de los párrafos tercero de la Constitución del Estado Libre de San Luis Potosí.
Dentro del 9º punto del orden del día relativo a asuntos generales, le informo a H. Cabildo que no se recibió ninguna solicitud para traerle asuntos generales. Una vez que es agotado el orden del día, cedo el uso de la voz al presidente municipal, licenciado David Armando Medina Salazar, para que proceda a clausurar la sesión. En uso de la voz, manifiesto que de no existir ningún otro asunto por tratar y una vez agotado el orden del día, se da por terminada y se clausura la sesión, siendo las 10:15 del día 18 de mayo de 2023. Firmando al margen y al calce los que entendían la misma. Muchas gracias.